Análisis comparativos. Primer punto, análisis y negociación de los requerimientos. En esta etapa, se pretende limitar las expectativas del cliente apropiadamente, tomando como referencia los niveles de abstracción y descomposición de cada problema presentado. Se tienen que identificar aquellos requerimientos ambiguos, incompletos o inconsistencias que se puedan presentar. Se clasifican los requerimientos de acuerdo a la prioridad a la cual se deberá ser usada para establecer una secuencia en la que deberán ocurrir las actividades de diseño y prueba de cada requisito. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos establecer las prioridades de acuerdo al usuario. Aquí tenemos un formato que podemos usar como referencia para poder establecer el nombre de requerimiento. Por ejemplo, acá dice formulario de inicio de sesión. Luego pasamos a describir lo que va a ser este requerimiento. Dice, el usuario debe completar el formulario de inicio de sesión donde colocará los siguientes datos: el correo electrónico, el usuario y la contraseña. Esto servirá para poder iniciar la sesión e identificarse. La aplicación debe permitir solamente el acceso mediante el formulario de inicio de sesión a usuarios registrados con el usuario y la contraseña. El usuario será usuario final y usuario de sistema. Y esto tiene que tener una prioridad alta al momento de hacer este requisito. De la misma forma, tenemos el código de referencia, que es para este ejemplo, es el RF3, que viene a ser el requerimiento funcional número 3. El nombre de requerimiento sería el uso de Internet y la descripción es: la aplicación requiere conexión a Internet, ya sea de datos o Wi-Fi. El usuario sería el usuario final y el sistema, y también tiene una prioridad alta, porque si no, esta aplicación o este servicio web no funcionaría. El requerimiento funcional número 4, que viene a ser el nombre de requerimiento, subir fotos, videos mediante dispositivos móviles. Es decir, que el sistema debe permitirle poder cargar sus fotos y sus videos. La descripción. La aplicación permite al usuario publicar fotos y videos a través del dispositivo móvil. El usuario sería el usuario final y el sistema. Y también tiene una prioridad alta para que se pueda cumplir este requerimiento. Cada requerimiento puede ser clasificado como exigible o mandatorio. También puede ser clasificado como deseable o como innecesario. Como podemos observar, tenemos 6 requerimientos, de los cuales le hemos dado prioridad 1, que es la prioridad alta, a los 4 primeros, y prioridad baja a los 2 últimos, porque prioridad número 3 es la prioridad baja. Y los hemos clasificado como exigible, los 5 primeros, y el último como deseable. ¿Por qué determinamos que debe ser deseable el último requerimiento? Porque el sistema debe permitir que el usuario esté incluido. Es un requerimiento deseable. Los otros son exigibles porque se debe cumplir para que funcione el sistema. Por ejemplo, el requerimiento funcional principal viene a ser: el sistema permitirá registrar y modificar, eliminar las publicaciones. Y los datos ingresados son los siguientes: el idioma, el tipo de publicación, el archivo, el título, el año en la publicación del mes, la fuente obtenida, el número de páginas, el volumen. Es un requerimiento funcional que está indicando: el sistema me debe permitir esto y tiene una prioridad alta y es un requerimiento exigible, es decir, que se debe cumplir. En el punto número 2 tenemos la especificación de los requisitos del software. Ya vimos principalmente los tipos de documentos que se generan, como el DRU o documento de requisitos de usuario, y el RS, que viene a ser la especificación de requisitos de software. En conclusión, un DRU se escribe desde el punto de vista del usuario o el cliente o interesado. Normalmente los requisitos de usuarios contenidos en la DRU no poseen demasiado nivel de detalle y se incluye la descripción del problema actual. Por ejemplo, las razones por las que el sistema de trabajo actual es insatisfactorio. ¿Cuáles son las metas que se espera lograr con la construcción del nuevo sistema? Ahora, la ERS desarrolla mucho más los contenidos de la DRU. Los requisitos del software contenidos en la ERS son, por lo tanto, más detallados. Contiene la respuesta a la pregunta: ¿qué características debe poseer un sistema que nos permita alcanzar los objetivos y evitar problemas expuestos en la DRU? Ahora, tenemos aquí un ejemplo con un documento final que es obtenido
que se llama SRS. Este documento es un ejemplo de un sistema de estacionamiento tarifario. ¿Qué es lo que debe contener nuestra SRS? Aquí les he traído un ejemplo donde nos indica que debe tener una introducción, un propósito, un alcance, debe tener el resumen del producto, donde indiquemos cuál es la perspectiva del producto, cuáles son las funciones del producto, qué características, cuáles son las características de los usuarios. Ahí podemos indicar qué niveles de usuarios tenemos, cuáles son los roles, cuál es el perfil, cuáles son nuestras limitaciones y las limitaciones que debe tener cada usuario, a dónde puede ingresar, a dónde no puede ingresar. Las definiciones, tenemos las referencias y los requerimientos específicos. Aquí debemos indicar cuáles son las interfaces externas, cuáles son los requerimientos funcionales y cuáles son los requerimientos de usabilidad. También, cuáles son los requerimientos de funcionamiento y los requisitos lógicos de la base de datos. Todo ello se tiene que especificar en el punto número 3 que estamos viendo. Las restricciones del diseño. ¿Cuál es el patrón de arquitectura de software? ¿Cuáles van a ser las herramientas de mapeo objeto relacional? Aquí nos podemos apoyar de otras herramientas de software o plataformas que nos ayuden con el mapeo objeto relacional. ¿Qué lenguajes de diseño se va a usar? Se va a usar un lenguaje de diseño que continúe y se adecue a los otros software que ya tenemos en la empresa, o se va a establecer un lenguaje de diseño nuevo. ¿Cuáles son los atributos del sistema? ¿Qué hardware necesita soportar mi sistema? ¿Qué software adicional tengo que tener o no necesita otro software? La plataforma de desarrollo que se va a usar. ¿Qué lenguajes de programación se va a usar? ¿Se va a usar framework? ¿Se va a implementar una vista? ¿Qué servidores de aplicaciones necesito? ¿Y cuál es la base de datos que voy a usar? Tenemos diferentes tipos de motores de base de datos. Aquí tenemos que indicar también cuál se va a usar. ¿Cuál es la información de soporte que va a tener este sistema? ¿Va a contar con mantenimiento o no va a contar con mantenimiento? Y también tenemos que indicar cuáles son los acrónimos y abreviaturas para que este SRS sea entendible para todos y sea continuo. Este es un ejemplo del sistema de estacionamiento tarifario. Acá identificamos dos tipos de usuario, el conductor y el inspector. Por ejemplo, para el conductor, la descripción nos indica que es el fin de estacionamiento y la descripción detallada nos indica: el conductor envía un mensaje indicando el fin del estacionamiento. ¿Cuáles son las precondiciones? El celular debe tener un vehículo registrado como estacionado. ¿Cuáles serían las entradas? La entrada sería indicación de fin de estacionamiento. El proceso. El sistema finaliza el estacionamiento del vehículo. ¿Y qué es la salida? La salida sería la hora de comienzo del estacionamiento, la hora de fin del estacionamiento, la duración del estacionamiento, el tiempo que se ha estado estacionado, y el costo de estacionamiento y cuánto es el saldo que me resta. Las postcondiciones serían: el vehículo ya no contará como estacionado una vez que se finalice, ¿no? Los roles involucrados aquí es el conductor y el operador del sistema. ¿Y se tiene que hacer la verificación? Sí. Ahora, para el requerimiento del inspector, la descripción es diferente. Dice: alta de infracción. La descripción detallada: el inspector envía un mensaje al sistema para registrar una infracción en el sistema. Las precondiciones serían: el inspector tiene conocimiento de la situación del vehículo. ¿Cuál es la entrada? La entrada sería la patente. El proceso sería: el sistema registra la infracción de la patente que recibió, y la salida sería la infracción que se ha registrado. La postcondición sería que el vehículo ya tiene una infracción registrada en el sistema. Aquí están involucrados los roles del inspector y del operador del sistema, y sí tiene que estar verificado. Para la validación de requisitos es necesario que la SRS esté libre de errores y se hayan hecho las validaciones respectivas, ya que este documento tiene que ser un documento de calidad, donde vayan las especificaciones últimas, las que están definidas ya entre los stakeholders y los analistas de desarrollo. La validación de requerimientos es importante, pues de ella dependerán que se eleven o que no existan la elevación de costos de mantenimiento para el desarrollo del software. La gestión de requerimientos es una forma de comprender cómo es el mejor desarrollo de la organización, porque puede estar sujeta a cambios. Puede cambiar de acuerdo a sus necesidades, ya sea las necesidades de las organizaciones o las necesidades de los usuarios, o que cambien los objetivos.
La gestión de requerimientos es importante para poder comprender mejor el desarrollo del negocio, porque puede generarse cambios, como por ejemplo en cambios organizacionales, cambios externos, cambios dentro de la misma área, los usuarios, cambio de los objetivos. Para ello se debe comprender y poder planear estos cambios. Para esto, la administración debe tener establecido políticas de cambios, historial de versiones, dónde documentar la información, cómo gestionarlo. Por ejemplo, aquí tenemos un formato ejemplo de historial de cambios. Tenemos identificado cuáles son las versiones, en qué fecha se han realizado estos cambios, cuál es la sesión de documento que se está modificando y cuál es la descripción de los cambios. Por ejemplo, dice, se crea el documento y se realiza un bosquejo y esqueleto de las secciones. ¿Eso en qué sección va? En la sección 1 y la sección 2. ¿Quién es el responsable de ese cambio? Mónica Abreu y Juan Cáceres. ¿Qué día se realizó ese cambio? El 1 de marzo del año 2016. Esa es la primera versión. Y vemos que la sección 3 ha sido modificada 3 veces. En el cambio de versión 3, 4 y 5, que nos indica, se cambió la descripción, dice el caso de uso, se cambió la referencia funcional y finalmente se hizo una corrección de la referencia funcional por la persona responsable, Mónica Abreu y Juan Cáceres, en la misma sección 3. Para poder realizar la negociación, se debe realizar básicamente el manejo de las discrepancias. Para esto, tenemos que poder hacer una detección de cuáles son las discrepancias, clasificarlas y hacer un diagnóstico de las discrepancias, realizar la generación de potenciales resoluciones y hacer una elección de las resoluciones más apropiadas y finalmente plantear e implantar la resolución. Estas son las 5 tareas que nos ayudará a hacer el manejo de las discrepancias dentro de la fase de negociación. Bien, ahora les voy a explicar un poco de cómo se debe realizar cada uno de ellos. Por ejemplo, en la detección debemos reconocer que es una tarea dependiente del tipo de lenguaje o la sintaxis que se vaya a usar en los contenidos de diferentes o de distintas perspectivas. Así también debemos buscar que las discrepancias entre dos conjuntos o de fórmulas de cálculo de predicados, por ejemplo también en los diagramas de flujo de datos, o también puede ser que no sea un objetivo el presente trabajo para plantear un nuevo lenguaje de especificación de requisitos. Así también, ni el defender el lenguaje existente frente a otros, porque también se puede cambiar o se puede adecuar de acuerdo a la necesidad del desarrollo del sistema. Por ello, se tiene que hablar de discrepancias entre afirmaciones, es decir, de forma abstracta. No obstante, el método propuesto se va a validar por medio de su aplicación, tanto a la expresión de requisitos del lenguaje natural como en lenguaje formal, es decir, también se debe presentar una documentación de lo que se está afirmando o de lo que se quiere discrepar. En la clasificación, es la primera de las 2 tareas en las que se concentra el presente trabajo. Se mostrará un proceso sistemático que, dadas las 2 perspectivas, obtendrá una serie de discrepancias directamente clasificadas a merced. En la generación, es la segunda de las 2 tareas en la que se concentra el presente trabajo. La clasificación de las discrepancias puede ser según la clasificación y se debe conducir directamente a un diagnóstico y a una determinación de un esquema de resolución de las mismas. Este esquema será adaptado a cada tipo particular de discrepancia. En la elección no se entrará en excesivos detalles respecto a la elección de qué discrepancias se deben resolver primero y cuáles no. De todas formas, resolver una discrepancia puede ayudar a resolver otras, en particular aquellas discrepancias que afectan a los requisitos más conflictivos. Y los resultados obtenidos en este punto anterior pueden orientar acerca del cambio óptimo a seguir. No obstante, se pretende investigar esto en futuros trabajos. En la resolución, consiste en aplicar las reglas elegidas en el paso anterior, que viene a ser la elección, para llevar a cabo la integración de las perspectivas discrepantes. Se recuerda que la automatización de la tarea de resolución no es en general posible,
pues se requiere una fuerte interacción y comunicación entre las partes discrepantes. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.